Hermanos, hace unas semanas atrás habíamos estado hablando acerca de los niños, ¿sí recuerdan? De instruir a los niños, de hablar al corazón de ellos. Muchas veces tratamos de corregir el comportamiento, pero realmente lo que el Señor quiere es que su palabra sea sembrada en su corazón y que sea el corazón el que sea corregido, no el comportamiento. Y luego entonces nos habíamos puesto a estudiar qué era el corazón, cómo estaba compuesto el corazón de acuerdo a la Biblia, ¿cierto? Y estudiamos espíritu, alma y cuerpo, y ahí nos fuimos a mirar el alma y luego empezamos a hablar acerca del juicio y la salvación tripartita. Bueno, y ahí nos desviamos un poco del tema, pero entonces, si el Señor lo permite, vamos a retomar eso que veníamos hablando acerca de los niños, ¿sí? Porque en medio de nosotros pues tenemos niños pequeños, algunos más grandecitos, algunos también con nietos, y entonces es que podamos ver en la Biblia qué es lo que el Señor nos pide a nosotros como siendo responsables de ellos. Entonces vamos a continuar con esa serie de mensajes. Hoy vamos a ir a Primera de Samuel y vamos a ver el ejemplo de Ana, que fue una madre piadosa, ¿cierto? Y vamos a ver el ejemplo de Elí, que fue un padre, aunque era sacerdote, no tuvo temor del Señor y sus hijos se desviaron. Vamos a ver ambos casos. Elí, el sacerdote Elí. Entonces miramos 1 Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1. Y que el Señor nos ayude a ver, porque vamos a ver los dos ejemplos. Tanto de ella, que fue una mujer piadosa y instruyó a su hijo en los caminos del Señor, como Elí, que era el sacerdote. Se supone que el sacerdote es el que está sirviendo, ¿cierto? En la casa de Dios en el antiguo pacto. Era el que conocía la ley, era el que traía la palabra al pueblo, pero sus hijos se desviaron. Entonces miremos ahí, 1 Samuel 1:1. Vamos a leer todo el capítulo completo, vamos a leer bastante para que veamos todo lo que pasó. Entonces vamos a leerlo de corrido y me voy deteniendo en algunas partes. 1 Samuel 1:1. Seguro conocen la historia y vamos a irla viendo ahí. ¿La tienen? 1 Samuel 1:1. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces mire que está diciendo quiénes están ahí. Ellos vivían en otra ciudad, Elcana con sus esposas, una de ellas era Ana, pero Ana no tenía hijos, Penina sí. Iban a Silo cada año a celebrar las fiestas allá, y allá en Silo estaban los sacerdotes, Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. Dicen el 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, o sea, Penina, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces una sí tenía hijos y la otra no, y la que sí tenía hijos, pues le hacía la vida difícil, le hacía bullying a la otra, y la otra pues afligida, ¿cierto? 1 Samuel 1. Hoy estamos en el capítulo 1. En el versículo 10. Tenía dos esposas, sí. No sé.
Puede ser que sí, porque Salomón tuvo varias, David. Y si tenía una que no tenía hijos, pues tenía otra que sí le daba hijos. Entonces ahí ya vemos el contexto. Ella era una familia temerosa de Dios, pues iba a los sacrificios, a las fiestas que habían que hacer, pero Ana no tenía hijos y eso la tenía mal, la atormentaba. Ahí en el 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, como dice ahí, amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjese que Ana tenía temor del Señor. Todo el tiempo le dijo: tu sierva. Si te fijas en tu sierva, si tu sierva. O sea, Ana era una persona que tenía temor del Señor. Y estaba diciendo: deme un hijo y lo entrego. O sea, tanto que lo anhelaba. Y finalmente si le está diciendo: si me lo das, yo te lo ofrezco a ti. En el 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. O sea, el sacerdote Elí la vio que estaba orando allá, pero ella como que oraba así, ¿cierto? Como en su interior, pero solo movía los labios. Y él dijo: no, ella está borracha. Seguramente. Está borracha la señora. Largamente. Fue un rato ahí y él dijo: pero a esta señora, ¿qué le pasa, cierto? Largamente. Entonces dice en el 15, en el 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mire cómo la trató el sacerdote supuestamente. Pero eso también nos muestra cómo era Elí, que era supuestamente el sacerdote. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Él la consideró una borracha, pues que estaba borracha en ese momento, pero lo que ella estaba haciendo era ahí entregando todo delante del Señor. En el 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Sigamos ahí en el 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a ella, a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces Dios le concedió finalmente el tener un hijo y lo llamó Samuel, pero ya había prometido que se lo iba a dedicar a Dios. Dice en el 21. Después subió el varón el Cana con toda su... O sea, luego al tiempo volvieron otra vez a celebrar la fiesta, volvieron otra vez a Silo. Y desde el 21 después subió el varón del Cana con toda su familia. O sea, fíjese cómo ellos iban a celebrar esto, iba toda la familia, con las dos mujeres y los hijos. O sea, no era que iban solamente los adultos. ¿Ustedes se acuerdan cuando José y María iban cada año a celebrar la Pascua a Jerusalén? Llevaban a Jesús, que en uno de esos días él se quedó en el templo cuando tenía 12 años. O sea, ahí nos muestra un detalle, es que nuestros hijos tenemos que involucrarlos en el servicio al Señor. Por muy chiquitos que sean, tenemos que involucrarlos. Dice entonces ahí, en el 21, después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. En el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. O sea que cuando ella coincidió que le iba a ofrecer a Dios, era que ella le iba a entregar en el sacerdocio, le iba a dejar allá.
¿En qué momento lo iba a hacer? Cuando él fuera destetado. Y yo estuve buscando y es más o menos entre los 3 y los 5 años. A tan pronto lo destetaba, lo iba a dejar allá. Lo iba a dejar en donde están los sacerdotes. Mire, tan pequeño. Y uno muchas veces piensa que nuestros hijos tan pequeños no pueden servir al Señor. ¿O cómo van a servir? O no, está tan chiquito, él no entiende. Pero vea, para ser destetado y una vez destetado, lo iba a dejar allá. ¿Sí? Sigamos leyendo. Y vamos en el 23. Mira al final del 22. Y se quede allá para siempre. O sea, lo que llevé en el corazón de Ana era dejarlo allá. Uno dice entregarlo, yo te lo entrego, pero por días. Por días. Claro. O yo lo llevaré y lo traigo, yo lo traigo. No. Ella iba a entregarlo. Dice en el 23, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. O sea que ahí pasaron varios años que Elcana iba a la fiesta, pero ella se quedaba, hasta que llegó el momento en que ya lo destetó. Dice en el 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, porque en Silo era donde estaba el sacerdote Elí con sus hijos. Y el niño era pequeño. No dice exactamente la edad, ¿sí? Pero si lo destetó, debe estar alrededor de los 5 años. ¿Sí? 5 años. Puede haber sido más pequeño. Entonces lo llevó ya con el propósito de dejarlo allá. O sea que lo tuvo durante ese tiempo con ella. Dice el 25, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí porque Elí era el sacerdote en ese momento. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. O sea, ella fue a cumplir lo que había prometido, ¿sí? Mire que todo esto nos muestra el carácter de ella, que era una mujer piadosa y una mujer temerosa del Señor. Porque no solamente iba a celebrar la fiesta con su esposo, sino que se veía delante de Dios como sierva de él. Y cuando ya Dios le concede su petición, fue a cumplirla. Porque uno muchas veces le pide al Señor cosas y uno dice, yo voy a hacer tal cosa y no lo cumple. Y uno no lo cumple. Si uno no cumple entre los hombres, ¿cierto? Con otra persona, vamos a hacer esto de esta manera y tal cosa, y no lo cumple. Ahora imagínese, delante del Señor, ahora imagínese con un hijo que usted no tenía, con la otra todo el tiempo atormentándola, el Señor le concede el hijo y usted prometerle al Señor que lo va a entregar. O sea, no es una decisión fácil, pero todo eso está mostrando el carácter de ella. O sea, está mostrando que realmente ella era piadosa delante del Señor. Piadosa delante del Señor. Dice en el 2, sigamos al capítulo 2. 2:1 dice, y Ana oró y dijo, miren la oración que ella hace, eso nos muestra también acerca de su carácter. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Se hacen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. O sea, mire todo lo que ella tenía claro. Y lo que, de acuerdo a lo que ella estaba orando, lo que ella sabía acerca de Dios.
y cómo concebía el Dios de Israel. O sea, tenía muchas cosas más claras incluso que nosotros, ¿sí? Ver que todo dependía del Señor, Él da vida, la quita, Él pone reyes, quita reyes, enriquece, pobrece, todo lo tenía claro. Y al final dice, y exaltará el poderío de su ungido. O sea que ella sabía que Dios tenía un ungido al que le iba a dar la autoridad para que gobernara todo. O sea, ella veía al Señor, ¿sí? Ella sabía que Dios iba a proveer a alguien que iba a tener la autoridad, sobre todo desde esa época ella ya lo sabía. Podemos decir que Ana es nuestra hermana, pues porque tenía muy claro acerca de la salvación que proviene de Dios. Y dice en el 11, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, o sea, ya fueron, ese año fueron a celebrar la fiesta. Ana lleva a su hijo, ora ya en el lugar donde está el sacerdote, y van a dejarlo ya porque ya se van a regresar. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y ahí aparece otra cosa importante. El niño ministraba, o sea, servía. Ana lo dejó allá y el niño comenzó a servir a la edad que él tenía. Y uno muchas veces dice, no, es que están muy chiquitos. Sí, están muy pequeños, no les pidamos que oren. No, no es capaz. O que canten, está muy chiquito. Mira lo que está pasando acá, antes lo está dejando solo allá. Y dice que él ya estaba destetado y que a esa edad servía en el templo. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, uy, uno subestima mucho a los niños y piensa que ellos no pueden hacer las cosas, pero sí pueden servir al Señor aún desde tan pequeños. Dicen el 12. Entonces póngale, hasta aquí vimos el testimonio de Ana, ahora va a aparecer el testimonio del sacerdote, Elí, y vamos a ver qué pasaba con él. Dicen el 12, los hijos de Elí, los que leímos al principio que se llamaban Ofni y Fines, que son los sacerdotes, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si ven ese contraste, o sea, y servían como sacerdotes. Porque la línea de los sacerdotes venía de la línea de los hijos de Aarón, los descendientes. Por la descendencia, les correspondía ser sacerdotes. Levitas, exacto. Entonces fíjense, o sea, el contraste. Uno muchas veces piensa que si el hijo crece en un entorno cristiano, pues lo tiene todo. Pues va a ser salvo, ¿cierto? Como que va a tener conocimiento del Señor. Algo así. Hablemos de los nuestros, ¿sí? Uno piensa que si crece en un ambiente cristiano, listo, lo logramos. Pero vea lo que pasa acá. Los hijos de Eli, que eran los hijos del sacerdote, o sea, los hijos de Eli lo habían visto servir en el sacerdote, habían crecido todo el tiempo sabiendo que ellos iban a servir del sacerdote. Sabían los procesos del sacerdote porque había unos procedimientos. Conocían la ley. Ellos sabían eso. Crecieron en ese entorno. Pero ¿qué dice la Biblia? Eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, Dios no tiene nietos, ¿sí? Conocimiento habría que mirar. Porque pues ellos toda la vida vieron, o sea, Exacto. vieron, pero él no hizo la tarea de discipularlos de pronto. Este conocimiento debe ser una relación personal. No tenían un conocimiento personal. Entonces, fíjese la diferencia. Ana creció con su hijo en una familia normal. Y ellos estando en el servicio sacerdotal, que uno dice, están más involucrados en las cosas de Dios, deberían tener temor de Dios y conocimiento de Dios, y no fue así. Porque el hecho de que el ambiente les muestre algo no los hace creyentes. Solo los hace creyentes si ellos tienen un conocimiento personal con el Señor. Pero ese conocimiento personal está basado también en los papás. Entonces lo que iba a decir, Ana instruyó a su hijo para que sirviera al Señor. Porque yo me imagino ella, mientras lo amamantaba y lo tenía, hijo, tú eres el resultado de una promesa que dice a Dios. Cuando ya no te alimente más, vas a ir a servir al Señor. El Señor permitió que yo todo el tiempo tuve que haberle estado diciendo y preparándolo para que sirviera luego. Y él tuvo que haber crecido con eso. Saber,
Mi mamá me tiene acá un tiempo y yo ya luego le pertenezco al Señor y voy a servirlo a Él. Pero fue un testimonio que la mamá le tuvo que haber dado. Pero no es por eso. Porque ya vamos a ver más adelante lo que pasa. Sucede que puede dar buen ejemplo, pero si ellos en su corazón no tienen el conocimiento del Señor, ¿qué quiere decir? La intimidad con Él, conocerlo personalmente, no tienen nada. O sea, pueden tener externamente toda la ceremonia, pueden venir a la reunión, pueden vernos, reunirnos, pueden ver a los papás sirviendo al Señor, pero si ellos en su corazón no tienen el conocimiento del Señor, no van a servir al Señor, ¿sí? Y eso nos corresponde a los papás, instruirlo. O sea, imagínense que Ana lo hizo con su hijo y tenía un abuelo que tenía 6 años, que estuviera grande, que lo alimentó hasta los 6, que es harto, ¿cierto? Y que a los 6 años ya lo había preparado para dejarlo allá. Y ya le había dicho, vas a servir al Señor, tu vida le pertenece al Señor, vas a estar allá. O sea, durante 6 años se encargó de hacerlo, estoy suponiendo el tiempo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros también? Preparar a nuestros hijos para que sirvan al Señor, mientras estén, digamos, en nuestro cuidado, porque ya va a llegar un momento en que ellos vayan a decidir y tomar su camino. Pero por eso dice la Biblia que instruye al niño mientras en su camino para que cuando fuera viejo no sea parte de él. Entonces Ana tuvo un tiempo corto y se ve el resultado. Elí tuvo mucho más tiempo y se ve la diferencia. Más adelante vamos a leer que dice que en ese entonces escaseaba la palabra del Señor. Pasa, yo creo que pareciera así como la mamá de Moisés. Ella como que lo instruyó también porque él sabía que era el pueblo de los hebreos. Entonces miren la labor tan importante que nos corresponde. O sea, como papás nos corresponde hacerlo. Y uno muchas veces, si no es tan chiquito, él no entiende. Samuel lo entendió. Y estoy diciendo que hasta los 6, digamos que fuera grandecito, lo entregó. Lo entiende completamente. Lo entiende, nos corresponde a nosotros hacerlo. Elí no lo hizo con sus hijos. Miren lo que sigamos leyendo ahí. 2:13. Dice, y era costumbre, vean esto, era costumbre, o sea, no estaba en la ley. Miren lo que ellos aceptaron hacer. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, o sea, de los hijos de Elí, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. O sea, traían los animales para ofrecer, para quemarlos o para asarlos. Dice ahí, en el final del 13, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Sí ven lo que hacían? O sea, venía alguien a traer el sacrificio, porque había que llevar animales por nuestros pecados. Entonces ellos venían ante el sacerdote y le decían, vea, traemos este becerro. Ah, sí, entonces había un procedimiento, lo ponían ahí a asar, lo ponían en una olla, como fuera el proceso, pero traían un garfio, no estaba ahí la ley, pero porque dice al principio, era costumbre que cogían un garfio, metían ahí la olla y lo que sacara era para el sacerdote. O sea, de las ofrendas que traía el pueblo por los pecados, ellos sacaban su pedazo, ¿sí? Y no lo decía la ley, ellos mismos lo habían establecido como una costumbre, ¿sí? Como aprovechándose de la ofrenda. Tal cual, yo pensé lo mismo. Miren lo que es el 15. Asimismo, o sea, esa era una forma. Antes de quemar la grosura, o sea, la grasa, antes de quemarla, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, o sea, deme mi pedazo, mándeme el pedazo al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, antes de que la hace, mandémosle un pedazo al sacerdote. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, si no dámela ahora mismo, de otra manera, yo lo tomaré por la fuerza. O sea, deme mi pedazo antes de que la hace, o si no lo hago a la fuerza, o sea, voluntariamente entrégueme, ¿sí? Tremendo. Esos eran los hijos de Elí. Y dice en el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tan tremendo eso. Dice que los jóvenes, o sea, ellos estaban grandes, no eran niños, sabían que no se hacía así porque había una forma de hacerlo en la ley, no les correspondía a ellos sacar su pedazo. Y ellos así lo hacían, porque dice ahí al final, porque los hombres menospreciaban las ofrendas
de Jehová. O sea, ellos no le daban importancia a la ofrenda. La ofrenda era el sacrificio del animal, ¿cierto? No la ofrenda económica, sino el sacrificio del animal. Tal cual. Mira, trajeron este cordero. Uy, eso está como bueno. Sí, sí, hágale. Saquemos un paso para nosotros. Listo, quémelo. O sea, esa era la mentalidad de ellos. Ver qué podían sacar. Qué tajadas podían sacar para ellos. Menospreciaban las ofrendas del Señor. O sea, ellos no tenían temor ni respeto por lo que el Señor les había establecido. Ellos eran los sacerdotes y tenían que hacer el sacrificio. Ellos tenían que hacer el sacrificio para perdonar los pecados de las personas delante de Dios. Pero ellos lo que estaban haciendo era corromper el sacrificio y delante del Señor menospreciar la ofrenda que Dios había establecido. Pero ellos dos. Claro, ellos dos. Pero mire que Elí, no haberles enseñado el proceso correctamente, no haberlo corregido, haberles inculcado. Y él se daba cuenta de eso y él callaba. Más adelante lo vamos a leer. Como decir, no les estorbaba. Nada. Ahora piensa en otra cosa, piensa en Ana. Ana pensar y decir, yo voy a dejar a mi hijo allá con esos sacerdotes tan corruptos, con ese sistema de ofrendas tan caído que está, ¿qué hago? Pero ella cumplió su promesa y lo entregó. Y otra cosa importante, ¿cuál sería el fundamento que que Ana le dio a Samuel para que lo hubiera podido dejar allá en la casa donde estaba torcida delante del Señor, para que Samuel no se fuera a torcer también? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué tanto temor de Dios le inculcó Ana a Samuel como para decirle, tranquila, para que no se dejara contaminar, tranquila, ve, lo dejo, porque yo sé que usted tiene firme y claro quién es el Señor y que usted le va a honrar. ¿Sí ven? A pesar de que los que están allá no lo están haciendo. Entonces ahí uno se ve como, uy, ¿qué responsabilidad tenemos como padres de enseñarles a nuestros hijos el camino correcto del Señor y que aunque su alrededor esté contaminado, no se tuerzan, sino que sigan al Señor rectamente? Y ahí también se da uno cuenta que el seguir al Señor es una decisión personal. No porque los demás estén torciendo, yo me voy a torcer, sino si tengo claro en mi fe quién es el Señor, voy a seguirle. Si recibí de mis papás la rectitud delante del Señor, pues voy a seguirle, a pesar de los que están alrededor no lo hagan. ¿Sí? Si les enseñamos a nuestros hijos a valorar las cosas del Señor, lo van a hacer y lo van a aprender, a pesar de que en su entorno no sea de esa manera. Entonces eso es importante. O sea, miremos los dos casos, los dos. En el mismo texto estamos viendo los dos lados. El lado de una mujer que instruyó correctamente en los caminos del Señor a su hijo, y el lado de un sacerdote que supuestamente tenía todo más a su favor, pero no lo hizo con sus hijos. Sigamos en el 18. Y el joven Samuel, o sea, ya mire que antes decía que el niño ministraba, dice que es joven como si hubiera crecido. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, es el vestido que se ponían los sacerdotes. O sea que él tenía claro que debía servir al Señor y seguir al Señor, porque hubiera podido corromperse con los hijos de Elí, porque normalmente se deja influenciar, ¿cierto? Si uno no tiene un buen fundamento, uno se deja influenciar por lo que esté alrededor. Pero aquí está mostrando que él tenía una fe clara y fundamentada. Y en el 19, y le hacía a su madre, o sea, Ana, una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. O sea, que ella lo veía cada año. Cada año cuando iban a hacer sacrificio, pues aprovechaba y lo visitaba y le llevaba una túnica. Ahora eso imagínese, usted ir a ver, esos sacerdotes están pero mal. Mi hijo lo dejé acá, pero confío en el Señor, en que el Señor hará su plan y su propósito, porque esa fue la promesa. Sigamos ahí en el 20. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. En el 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, o sea que tuvo 5. A cambio de uno, terminó teniendo 5. 5 más porque ya tenía. Sí. El Señor le dio 3 hijos y 2 hijas, aparte de Samuel, o sea que finalmente tuvo 6. Y dice aquí, la fidelidad del Señor, ¿cierto? Y mire lo que dice aquí al final, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces mire que desde chiquito dice, el niño ministraba en Jehová,
Ahora dice, el joven ministraba en la presencia de Jehová. Y ahora dice, el joven crecía delante de Jehová. Y esa debería ser nuestra mentalidad con nuestros hijos. Que crezcan delante del Señor. Que conozcan al Señor, que aprendan más del Señor, que busquen al Señor. Ese es el fundamento. Tal cual. Tal cual. Del 22. Dice acá, sigamos del 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea que él sí sabía. O sea, cómo le sacaba la carnita a los sacrificios. Y miren lo que pasa acá. Oía de eso y también oía y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que, mire qué tan corrupto era el asunto. No solamente era que sacaban su pedazo de la ofrenda, sino que también se acostaban con, dicen, las mujeres que bailaban a la puerta del tabernáculo, o sea, allá afuera del tabernáculo. O sea, que eran bien terribles. Y no tenían temor del Señor en su corazón. O sea, en donde, o sea, ¿por qué yo me, como dice, como, o sea, si todo el tiempo estaban ahí, ¿por qué no tenían temor del Señor, cierto? O sea, ¿por qué no recibieron esa instrucción? O sea, están haciendo cosas que uno dice, los hacen los incrédulos, los hacen otros pueblos, pero lo hacen en el pueblo de Israel los sacerdotes. Los papás. Los papás. Tremendo. Es nuestra responsabilidad. Sigamos ahí. En el 23. Y les dijo, o sea, miren lo que les dijo el papá a ellos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo vuestro, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. O sea, ya a esa edad no escuchaban. O sea, por eso dice la Biblia que hay que instruir al niño cuando fuere pequeño. Pequeño. Porque ya cuando es adulto, ya tomó sus decisiones y ya va muy adelante. Es más complejo. Ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, ¿qué tan duro es eso? O sea, que ellos creciendo en ese entorno no tuvieron temor del Señor. Porque su papá no los instruyó. En el 26, y mire el contraste. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, mire, me parece increíble cómo la Biblia le va mostrando a uno de los dos casos. Uno que va teniendo temor del Señor y el otro que no. Una familia normal, una mujer con temor del Señor, como instruyó a su hijo. Y otro que es el sacerdote, que tenía todo a su favor para hacerlo, no lo hizo. Porque las circunstancias no instruyen a nuestros hijos, ¿sí? Traerlos a la reunión no es la instrucción. Hay que instruir, como estudiamos hace un tiempo acerca de instruir el corazón, o sea, enseñarles, de memorizar, de aprender, de venga, busquemos, de venga, sentarnos con ellos, porque esto no los hace. Podría ser, hermano, que ahí podemos ver lo que es la diferencia de la espiritualidad y la religiosidad. Porque a lo mejor ellos vieron en Elí que fue religiosidad. Mientras que en esa mujer la devoción que tenía por Dios era más espiritual. Yo pienso que eso tiene que... Tiene toda la razón la hermana. Ana muestra que es una mujer piadosa, pero Elí muestra que era externo, o sea, que hacía las cosas externamente, ¿sí? Y los hijos de uno ven eso, ellos saben. Tal cual. Sigamos leyendo ahí en el 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, le está diciendo, ustedes tienen un lugar privilegiado. No los escogí yo en medio de todo el pueblo de Israel para que ustedes estuvieran ahí sirviendo. En el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Esa palabra hollar es menospreciar, pisotear. O sea,
porque han pisoteado mis ofrendas. O sea, lo que Dios les ha encomendado, porque lo han tratado de esa manera, porque han pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y mire esta frase. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado más a tus hijos que a mí. Se lo está diciendo a Elí por medio de un profeta. Le está diciendo, hollaron mis sacrificios y mis ofrendas, o sea, menospreciaron lo que yo les encomendé como sacerdotes. Y Elí ha honrado más a sus hijos que a mí, o sea, claro, ay, pobrecito, no le va a decir nada a él, dejémoslo que haga sus cosas, y él se quedó callado. Vea la diferencia. Y eso nos puede pasar a nosotros, honrar más a los hijos que al Señor. Si nos toca corregirlos, y muchas veces no lo hacemos, ay, pobrecito, no, es que él no sabía, no, se equivocó, dejémoslo, o sea, yo me incluyo ahí de primero, porque debemos honrar primero al Señor. Ejemplos claros, a veces mienten, y uno lo tolera. No mientas, por favor. Así como él, hijos míos, ¿por qué hacéis tal cosa? Eso es honrar más al hijo que al Señor. ¿Qué dice el Señor? Que le paga el pecado de la muerte, mintió, está pecando delante del Señor, hay que corregir el pecado. ¿Sí? Entonces, uno honra muchas veces al hijo más que al Señor, y mire las consecuencias. ¿Sí? Por no corregirlo a tiempo, por no hablar la verdad, por no tener en cuenta la palabra que el Señor ha dado. Y eso es muy grave, porque mire el resultado que hubo ahí al final. Tal cual. Dice ahí entonces, en el 29 íbamos, y dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Luego sigue, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sí ven? Sacan el pedazo para ellos y se lo comían. O sea, se aprovechaban de las personas, que lo que decía la hermana hoy también pasa en el cristianismo. Pero fíjese toda la consecuencia de que el papá no hizo lo que tenía que hacer. Permisivo. No honró al Señor primero. Dice en el 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice. Entonces, a consecuencia de eso, viene un juicio sobre él. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de ti perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. O sea, acuérdense que los sacerdotes venían de los hijos de Aarón, ¿cierto? La descendencia. Entonces Dios le está diciendo que cortaré tu brazo, o sea, el lado de tu descendencia hasta ahí va a llegar. No va a seguir la parte o sea, seguían habiendo otros sacerdotes, otras descendencias, pero por el lado de Eli, no más. Los quitó. Por eso está diciendo ahí en el 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. O sea, va a quitar esa parte de la genealogía. En el 33. Y vamos, en el 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. O sea, Dios iba a cumplir su palabra, y la señal que iba a mostrar era que sus dos hijos en un mismo día iban a morir. Y de esa manera Dios estaba mostrando que iba a hacer lo que estaba diciendo en este momento, en esta profecía. En el 34, y te será por señales, en el 35. Y yo me suscitaré a un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Entonces fíjese el juicio que Dios trae sobre él. Su descendencia le iba a quitar, no iban a tener más sacerdotes de esa línea, sus dos hijos iban a morir el mismo día.
Sigamos leyendo en el capítulo 3. El joven, Dice que la justicia de Dios es más fuerte que la de nosotros. completamente. Y entonces dice en el 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, mire que él seguía creciendo y seguía sirviendo al Señor, a pesar de que su ambiente era corrupto. Y la palabra de Jehová, mire esta parte, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces ya uno entiende, la expresión dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. También ya uno entiende que los hijos de Elí no recibieron instrucción en la palabra del Señor porque está diciendo que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. O sea, lo que dice la hermana, los hijos de Elí lo que recibieron fue una religión, o sea, unos actos externos, algo que tenían que hacer externamente, que ellos vieron que podían aprovecharse de eso, pero no tenían temor en su corazón. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, porque si uno se ve el contraste con Ana, Ana sí instruyó a su hijo en el Señor, a pesar de que ella no hacía parte de la línea sacerdotal. No, y por decirlo que leímos también hablaba como del Mesías, ¿Del qué? de la oración, de la Ah, sí. hablaba como del Mesías, o sea que ella entendía, sabía. Tenía clarísimo, tenía muy claro eso. Entonces, mire, si nuestros hijos no son guiados en la palabra del Señor, si no son instruidos en la palabra del Señor, ¿qué va a ser sembrado en el corazón de ellos? O sea, si no sembramos su palabra, si la palabra no la sembramos en el corazón de ellos, en el corazón de ellos va a sembrarse lo que el mundo les ofrezca, lo que el mundo les dé, ¿cierto? Lo que leen sus amigos, lo que vean en la televisión, lo que aprendan en el colegio, van a llenarlo de otra cosa. ¿Y qué fruto va a dar eso después? Aquí estamos viendo el ejemplo de los hijos de Elí. Entonces ya uno comprende que Elí no los instruyó y que la palabra del Señor escaseaba, o sea, no tenía la palabra para haberlos instruido, ¿sí? Y uno ve el resultado ahí. Sigamos ahí en el 3:2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, fíjese, resulta que Dios estaba ya llamando con voz audible a Samuel, pero como nunca le había ocurrido, entonces cuando Samuel escuchaba esa voz pensaba que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando. Entonces Dios le decía a Samuel, y él se iba donde Elí, Señor, ¿qué pasa? No, pero yo no te llamé. Uy, qué raro, alguien me llamó, y ahí se acostaba. Y Dios lo volvía a llamar, pero como él nunca lo había escuchado, entonces iba donde Elí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Sigamos ahí en el 7, perdón, en el 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. O sea, ya Dios estaba llamando a Samuel porque ya Dios iba a comenzar a revelar cosas a través de Samuel. Y dijo Elí a Samuel, entonces mira la instrucción que le da, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, se va a contestar, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. O sea, la instrucción que ahora le dijo, listo. Como era más joven y no sabía que Dios llamaba de esa manera, entonces el sacerdote Elí sí lo sabía y le explica. Mira, la próxima vez cuando escuches la voz vas a decir, Jehová, he aquí, tu siervo oye, habla que tu siervo oye. En el 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye, o sea, ya lo hizo. Y Jehová dijo a Samuel, entonces ya Dios empieza a hablar con él, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, va a pasar algo tan grave que si alguien escucha lo que voy a hacer, le va a reteñir los oídos, o sea, como que no va a ser capaz de soportarlo. Y en el 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. O sea, Dios le estaba diciendo a Samuel que iba a hacer lo que ya le había dicho, lo que le había avisado a Elí. En el 13,
Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea, porque ya le había dicho. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y vea lo que dice acá. Y él no los ha estorbado. O sea que Elí lo permitió. ¿Sí? Se hizo el que no era con él. ¿Sí? Y él lo sabía y no los estorbó. Entonces, otra responsabilidad como padres. O sea, no solamente instruirlos, no solamente guiarlos en el camino, no solamente sembrarles la palabra en ellos, sino estorbarlos cuando hacen cosas que no son honorables delante del Señor. Mientras estén bajo nuestro cuidado, ¿cierto? Porque ya cuando ellos se van de la casa, pues ya uno les advertirá y les dirá, mire, el Señor dice esto, pero usted sufre las consecuencias de lo que haga, ¿cierto? Pero mire, dice, no los estorbó. Y uno como padre muchas veces permite cosas. Entonces, está viendo tal programa, si no pasa nada. Está hablando con tal amiguito de tal tema, no pasa nada. Eso es solo un juego, tranquilo. Sí, no lo estorba uno no los estorba. Y entonces el Señor, a mí lo que más me sorprende, o lo que más me llama la atención es que Dios no llamó a los sacerdotes, a los hijos, a juzgarlos a ellos, sino que llamó fue a Elí. Mire, todo lo que hemos hablado le está diciendo a Elí. Tú los honraste más a ellos que a mí, porque él era el sacerdote. Tú no los estorbaste, eres responsable. Tú. Ellos son grandes, ellos están sacando su pedazo de la ofrenda, pero tú no les enseñaste a ahorrar la ofrenda. La despreciaron. Tú no los estorbaste. O sea, el papá, la responsabilidad de nosotros, ¿sí? De nosotros. Sigamos ahí. No los has estorbado. En el 14. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea, ofrezcan lo que ofrezcan, ya no hay nada para pagar el daño que han hecho, el pecado que han cometido. En el 15, muy tarde. Y Samuel, en el 15, Samuel estuvo acostado hasta la mañana. O sea, Dios le dijo esto a Samuel. Entonces él se quedó esa noche ahí con esa información. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía, claro, imagínense uno para ir a decirle eso a Elí, ir a decirle lo que le iba a pasar, ¿cierto? Pero Samuel crecía y Samuel sabía que tenía que honrar primero al Señor que al sacerdote. Entonces dice ahí, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que Jehová te habló? ¿Se imagínese usted tener eso ahí en su corazón? Y él lo llama, ¿cómo le fue anoche? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Y luego dice, te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó. No esconde Nada, que le diga todo. Olvido que sea. Sí. Y en el 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y en el 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no, mire lo que hizo Samuel, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, todo lo que Samuel aprendió del Señor, lo guardó, lo tuvo en su corazón. No caer en tierra es como haberlas botado, ¿cierto? Menospreciar. Las guardó. No dejó caer en tierra nada. Entonces, fíjese cómo desde niño su mamá lo instruyó de tal forma que crecía delante del Señor, servía al Señor, se entregó al Señor y toda la instrucción que él recibió no se la desaprovechó, no fue en vano. Y el contraste con los hijos de Elí y cómo Dios le reclama al papá, no a los hijos. O sea, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Cuando el Señor nos diga, honraste más a tus hijos que a mí, no los estorbaste, no les enseñaste el valor de los sacrificios. Es nuestra responsabilidad. Dice ahí, y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. En el 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra
de Jehová. O sea, fíjese ahí cómo el Señor fiel y Samuel fiel a las palabras del Señor. Pero como todo eso es el resultado de una madre fiel y piadosa en la instrucción de él. Quiero que miremos en el capítulo 4 cómo termina Elí y los hijos. Capítulo 4, verso 11. Resulta que Israel se va a la guerra con los filisteos, van perdiendo la guerra, entonces vienen y les dicen, no, llevemos el arca, porque si llevamos el arca seguramente vamos a ganar la guerra. Y en el 4:11 dice, siguiente capítulo, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines. Wow. Se cumplió lo que Dios dijo, se murieron los dos en un solo día, ¿sí? Entonces pasa que mueren los hijos, pasa que los filisteos se llevan el arca, pasa que entonces devuelve un mensajero a avisar lo que había pasado, y saltemos ahí el verso 16. Viene este mensajero y dice, dijo pues aquel hombre a Elí. Entonces viene el mensajero a avisarle a Elí, que era el sacerdote, pues a decirle que se llevaron el arca, porque el arca para Israel era muy importante. Se llevaron el arca y sus hijos se murieron. Entonces viene Elí, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. En el 18, y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, y pesado. No necesariamente el mismo día, porque él murió y no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿cierto? Pudo ser el mismo día o no. Pero fíjese que Elí termina muerto ahí, desnucado también. Y sigamos leyendo. Y había juzgado a Israel 40 años. Y le 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, o sea, estaba en embarazo, su nieto, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, o sea, se murió el esposo, se murió el suegro, se tomaron el arca, se inclinó y dio a luz, porque lo sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. O sea que también se murió. También se murió. O sea, Dios cumplió la promesa de que el brazo de esa genealogía lo iba a cortar. Lo iba a cortar. Tremendo. Entonces, yo estuve buscando como la genealogía de Elí y no aparece. Y más adelante, cuando Salomón establece a un sacerdote y le dice, tú eres el último sacerdote de la casa de Elí, y lo quita. Y no hay más sacerdotes que provengan de esa línea. Se cumple lo que el Señor dijo, va a quitar su casa, su línea de la genealogía. No aparecen más sacerdotes descendientes por ese lado. Y mueren sus hijos, muere su nuera. Y el Señor cumple lo que dijo, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que el Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda? Y él tenía el sacerdocio, tenía un lugar privilegiado entre el pueblo, porque tenían que hacer todo el proceso de las ofrendas, conocían la ley, pero no lo estimó, no honró al Señor con eso, y eso no lo enseñó a sus hijos. Lo transmitió. No. Es como muchos de nosotros que recibimos ese paquete tan grande cuando recibimos la salvación. No, de alguna manera no la apreciamos. Tal cual. Y hay muchas frases ahí que deberíamos tenerlas presentes. Cuando dice el Señor, honraste más a tus hijos que a ti. No los estorbaste. Escaseaba la palabra en aquella época. O sea, en nuestras casas con nuestros hijos, escasea la palabra. Sé que estamos sembrando en el corazón de ellos, porque si no les instruimos en la palabra, ellos van a guardar en su corazón otras cosas. Puede ser que guarden el conocimiento humano, ¿cierto? Puede ser que aprendan cosas humanas,
Pero si no, van a guardar en su corazón lo que aprendan con sus amigos, lo que vean en la televisión, lo que lean en los libros, si su corazón no tiene la palabra guardada. Y también diría yo, hermano, la importancia del testimonio de los padres. Porque por mucho lo que les quiten, les prohíben ciertas cosas y le enseñen la palabra, pero si ellos no la están viviendo y no la ven en vivo, nada vale. Tal cual. No vale. No vale. Tal cual. Porque uno dice muchas veces, no, es que Hay que dar buen ejemplo uno puede decir, no, tienen un entorno muy pesado y qué pesar, esos niños se van a desviar. Pero fíjese cómo Samuel tenía claro el servicio del Señor, que a pesar de ver los hijos de Eli haciendo lo que no era, él no se fue por ese lado, o sea, tenía muy claro en su corazón. Y puede pasar al revés, ¿cierto? Si uno no les instruye el camino del Señor, entonces el entorno se los va a llevar. O tenerlos en un entorno cristiano no garantiza que sirvan al Señor si la palabra no está en el corazón de ellos, ¿sí? Es muy delicado. Yo leía esto y yo decía, uy, Señor, tienes que ayudarnos porque es muy delicado para nosotros, porque el Señor le reclama a Elí, no le reclama a los hijos. Elí, ¿por qué permitiste? Elí, ¿por qué no hiciste? Elí, la palabra escaseó, Elí. Pero miren Samuel, que lo instruyó en todo Fue fue Ana. la mamá. Porque hay un hombre al papá para nada. No. Fue la mamá. Y porque es un deber de Los dos. Sí. de los dos. Sí, hermano. y que también hay, por ejemplo, hermanos en cualquier iglesia que son muy dedicados, muy del Señor y los hijos muy rebeldes y no, Eso no garantiza, o sea, eso no es garantía. el entorno no lo garantiza. Lo que hay que pedirle al Señor es que en el corazón de ellos haya Que ellos la se palabra, hagan para el Señor. que ellos puedan. Pero el papá tiene que hacer una parte, que la palabra esté ahí presente, que los estorbe, que honre al Señor antes de honrarlos a ellos, porque esos fueron los errores que cometió Elí. Pero también hay ocasiones en que los papás están encima de ellos y les sacan y ellos no hacen caso, son muy rebeldes. No vea Con Ana. la tarea. Otra cosa, no dicen, no, los niños de otros son muy chiquitos. ¿A qué edad los dejaron en el templo a Samuel? Grande sería los 6 años, pero para mí fue más chiquito. ¿Sí? La capacidad de aprendizaje que tienen no lo tiene uno. Y uno muchas veces dice, no, es que llevarlos a la reunión tan chiquitos, no, es que llevarlos a tal parte, no, pero no entienden, no, ¿cómo no van a entender? Desde chiquitos hay que instruirles y mostrarles y honrar lo que el Señor nos ha dado. Si no les enseñamos a honrar lo que el Señor nos ha dado, ellos no lo van a recibir así, lo van a despreciar como los hijos de Eli, ¿sí? Pero nos corresponde a los papás. El juicio es para nosotros. A mí me hace el testimonio con el hijo mío, de ustedes que lo conocieron.